Yo nací así, así soy yo. Yo no tengo por qué cambiar. Si a alguien no le agrado, que simplemente no me hable. Yo no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay muchas personas que piensan de esta manera. Ellas creen de que su reputación no influye para nada en los resultados de sus acciones. Ellas piensan que pueden lograr todo por sus propios medios. Pero esto no es cierto. Pongámonos en situación. Imagínese que usted va a una empresa porque quiere conseguir un trabajo, ¿cierto? Y allí le piden referencias, quizás de su antiguo trabajo o de alguna persona. Pero cuando llaman a ese antiguo trabajo o esa antigua persona, que es un conocido suyo, le dicen, mire, no, esa persona, tenga cuidado, esa no hace su trabajo, pierde el tiempo, es deshonesta. ¿Qué va a hacer la empresa que está llamando para contratarlo? Lo más probable es que no lo haga. Su reputación le afectó al conseguir trabajo. Ahora imagínese que usted, oye, quiere conocer a alguien, está pensando en el matrimonio y llega y conoce a una hermanita en cierta congregación o a un hermanito. Empiezan a conocerse y cuando preguntan por él a los ancianos le dicen, oye, ten cuidado, esa persona es orgullosa, trata mal a los hermanos y no es muy espiritual que digamos. Ahí su reputación le afectó en conseguir una buena pareja. Eso nos deja ver de que la reputación sí puede causarnos daño. Y por ejemplo, nosotros también tenemos personas que son importantes a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros como hijos queremos enorgullecer a nuestros padres, ¿verdad que sí? Cuando estos se enteran de que quizás nosotros hemos hecho algo malo, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos tristes, porque hemos decepcionado a nuestros padres. Y de la misma forma pudiera ser de viceversa, ¿verdad? Que los hijos se enteren de algo malo que han hecho los padres. Estos pueden llegar a sentirse tristes, sentirse decepcionados. Entonces, la reputación, el nombre que nosotros tenemos ante los demás, juega un papel muy importante. Y nosotros como testigos de Jehová debemos cuidar mucho de ello. Nosotros hemos aprendido mucho acerca de nuestro Creador y nosotros le tenemos un temor reverencial, ese miedo a desagradarle, ¿verdad que sí? Nosotros queremos tener una buena reputación ante Jehová. Sabemos que eso es algo difícil en el mundo que hoy en día vivimos. Estamos viviendo en un mundo que está completamente dominado por Satanás y se nos presentan diferentes desafíos en muchos aspectos de nuestra vida que nos dificultan lograr eso. Y quizás pudiéramos preguntarnos, ¿somos personas imperfectas? ¿Podemos lograr eso? ¿Podemos tener un buen nombre ante Jehová? ¿Podemos tener una buena reputación ante nuestro Dios a pesar de los problemas, las dificultades y el tiempo? Por supuesto que sí podemos lograrlo. Mire, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de siervos fieles del pasado que se esforzaron y lograron tener una buena reputación ante Dios. Es más, fue tanto así que Jehová se encargó de que sus vidas, sus experiencias, quedaran registradas en la Biblia para que nosotros podamos aprovechar de ellas. Por eso, ¿qué le parece si analizamos a algunos de estos siervos fieles, las circunstancias en las que se encontraba, qué fue lo que ellos hicieron y qué podemos aprender nosotros? El primero de ellos fue Abel. Abel nació al principio de la historia humana. Fue el cuarto ser humano que existió. Y mire, las circunstancias en las que él nació no eran las más indicadas. Sus padres, como todos sabemos, fueron Adán y Eva. Y aunque ellos gozaban de una vida perfecta en un maravilloso jardín con un gran propósito, ellos no aprovecharon eso. Ellos más bien decidieron desobedecer a Jehová. Y eso les trajo malas circunstancias, no solamente a ellos, sino a sus descendientes, por anteponer sus deseos a su adoración a Jehová.
por anteponer sus deseos a la protección de su descendencia. Y gracias a ello, todos sus familiares comenzaron a tener una dura vida. Por ejemplo, el primer hijo que ellos tuvieron se llamó Caín. El significado de su nombre era algo producido. Incluso Eva llegó a decir que fue producido con la ayuda de Jehová. Quizás estaba pensando en la primera profecía bíblica de que Jehová iba a dar una descendencia por medio de la mujer. Quizás pensó que ella era la mujer y que Caín era esa descendencia prometida que iba a salvar a toda la humanidad del error que ellos cometían. Pero si Eva estaba pensando así, cometió un gran error porque era todo lo contrario. Y si Eva le comentó estas cosas a Caín, no tuvo un buen efecto él. Más bien lo que hizo fue que él adoptara una actitud arrogante, una actitud pretenciosa. ¿Cuál fue el caso de Abel? Bueno, Abel fue el segundo hijo. ¿Y sabes cuál es el significado de su nombre? Se, significa exhalación o vanidad. O sea, puede ser que Adán y Eva no tenían muchas expectativas de él, no como las tenían puestas en Caín. Además de eso, mire, a Caín y Abel se les enseñó las cosas básicas que ellos tenían que hacer para que pudieran mantener a su familia. Caín optó por la agricultura y Abel optó por ser pastor, cuidar de ovejas. Pero además de eso, de hacer todas esas cosas, Abel se esforzó por hacer algo más, que no hicieron todos sus familiares. Él se esforzó por tener una buena relación con Jehová. Él se esforzó por fortalecer su fe. Y ahora quizás nosotros pudiéramos preguntarnos, pero ¿cómo hizo él eso, verdad? Porque no tenía la Biblia, sus familiares no tenían la aprobación de Jehová, incluso puede que tuvieran malas enseñanzas, como acabamos de analizar, y una actitud arrogante, pretenciosa. Pero Abel aprovechó lo que tenía a su disposición. Primero, Abel aprovechó la creación. Aunque Jehová había maldecido la tierra y ya no estaba en el jardín de Edén, producía cardos y espinos, aún tenía mucha creación por observar. Tenía los cielos, tenía los árboles, tenía los animales, tenía el aire que respiraba, el agua que bebía. Él podía meditar en todo ese tipo de cosas. Incluso recordemos que Abel era pastor. Quizás durante las noches podía acostarse y ver el cielo despejado, ver las estrellas y asombrarse con el maravilloso poder de Jehová. También cuidando a sus ovejitas, quizás pudo notar de que estos animales eran animales dependientes, dependían de alguien que los cuidara para poder estar seguros. Quizás él, al meditar en esto, se dio cuenta de que los seres humanos tenemos cierto parecido con estas ovejitas, ¿verdad? Necesitamos de cuidados y de protección de nuestro Padre Celestial para también mantenernos seguros. De seguro que el que Abel meditara en estas cosas y orara acerca de ellas, poco a poco fue incrementando su fe. Otra cosa en la que Abel podía meditar era en cosas como las promesas de Jehová. Hace poco mencionamos la maldición que dio Jehová sobre cardos y espinos. Y de seguramente él de primera mano pudo ver cómo su padre Adán y su hermano Caín, que era agricultor, que se esforzaban por cultivar, siempre tenían que estar limpiando estos cardos, estos espinos, esta mala hierba, para poder cosechar ese trabajo con sus duros frutos. Además, Jehová también dictó sentencias contra Adán y Eva. Jehová les dijo de que Eva iba a sufrir dolores de parto. Y de seguro que cuando Eva tuvo los siguientes hijos, Abel pudo ver esos dolores de parto. También Jehová le dijo que Eva iba a sufrir de o iba a necesitar una atención, como que dice, extra de parte de su esposo Adán y de que éste la dominaría. Y también Abel pudo haber visto esto de primera mano. Entonces, el que Abel viera el cumplimiento de estas promesas, hizo ver de que Jehová era una persona que cumplía su palabra. Y si había cumplido,
esas promesas, también iba a cumplir las siguientes, ¿verdad? La de esa descendencia prometida que iba a librar a toda la humanidad del pecado. Pensar en este tipo de cosas fortalecía la fe de Abel. Y por último, Abel de seguro pudo haberse fijado en los siervos de Jehová. Pero, ¿qué siervos de Jehová? Bueno, recordamos de que una vez que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, se colocó allí a dos querubines. Quizá podemos imaginarnos a Abel de niño viendo estos dos querubines y sin duda alguna que en ninguna ocasión vio a estos querubines diciendo cosas como que, oye, qué molestia estar cuidando acá, que no pase nadie. Ya estoy cansado, me quiero ir un ratito, ¿verdad que no? Seguro que él los vio de forma imponente, segura y cuidando allí la entrada sin siquiera moverse, estando allí cumpliendo la palabra de Jehová. Entonces, el ver de que estas criaturas espirituales tan poderosas se esforzaban por obedecer a Jehová, motivaba a Abel a hacer lo mismo. Y esta fe de Abel fue creciendo tanto que ahora él quería demostrarlo con obra. ¿Y qué hizo Abel? Quiso ofrecerle sacrificios a Jehová. Y a diferencia de su hermano Caín, que también ofreció sacrificios a Jehová para ganarse su aprobación, Abel lo hizo con la motivación correcta. Él ofreció los primeros animales, los más jóvenes, los más selectos, los mejores. Le ofreció lo mejor a Jehová, pero lo ofreció con la debida actitud de corazón, porque amaba a Jehová y porque creía en sus promesas. Y todo esto se dejó ver en de que Jehová aprobó el sacrificio de Abel, lo tomó como un buen hombre. Veamos cómo nos lo dice la Biblia. Mire, ubiquémonos por favor allí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Fíjense cómo dice. Por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe recibió testimonio de que era justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque murió, todavía habla por medio de su fe. Como vemos, Jehová declaró justo a Abel, porque tenía fe en él, lo amaba de verdad. Y aunque murió, todavía habla por medio de su fe, como nosotros hemos visto mediante esas experiencias que quedaron registradas en la Biblia, nosotros podemos aprender de él. Y en la actualidad nosotros podemos sacar muchas lecciones. Por ejemplo, eh, quizás en nuestra familia somos nosotros los únicos que hemos conocido a Jehová. O quizás nuestra familia directa, nuestro padre, nuestra madre y nuestros hermanos, pero quizás el resto de nuestra familia no adora a Jehová o no quiere aprender acerca de él. Y quizás tendremos que enfrentarnos a retos difíciles. Por ejemplo, evitar celebraciones que comúnmente hacen nuestros familiares. O simplemente por sus actitudes, por sus acciones, nosotros queremos mantenernos un poquito alejados porque no nos estimulan espiritualmente. ¿Qué debemos hacer en esa situación? Veamos lo que nos dice la Biblia. Veámoslo por favor allí en Mateo, capítulo 10, versículos 35 y 36. Mateo, capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice, porque bien vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Pero el que quiere más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Allí Jesucristo nos anima a que debemos dejar o mantenernos alejados de todo de este tipo de circunstancias. Claro, esto no quiere decir de que ahora no vamos a tratar a nuestros familiares y no le vamos a hablar nunca más, pero sí debemos a mantener una distancia segura, por así decirlo, que nos permita servir a Jehová, pero que nos mantenga alejados del peligro.
También quizás si no tenemos familiares en quienes fijarnos, tenemos a nuestros hermanos en la congregación. En la congregación podemos encontrar muchos hermanos y hermanas fieles que durante mucho tiempo se han mantenido sirviendo a Jehová. Si nosotros nos acercamos a ellos y nos esforzamos por conocerlos, de seguro que podremos aprender mucho y fortalecer nuestra fe de la misma manera. Y así juntos seguir sirviendo a Jehová. Mire, después de la muerte de Abel, pasaron casi 500 años sin un siervo de Jehová fiel en la tierra hasta que llegó Enoc. Y Enoc también vivió en una época de la historia que también fue muy difícil. Como acabamos de mencionar, no había ningún siervo fiel. De hecho, lo que proliferaba en su época era la maldad. Era algo que era muy común para las fechas de los días de Enoc. Pero de seguro de que él se esforzó por aprender de Jehová. Si tuvo tratos con Adán, quizás pudo haberle preguntado ciertas cosas y esto lo motivó a seguir investigando, a seguir aprendiendo más acerca de Jehová. Y a diferencia de su contemporáneo, de seguro de que se esforzó por cuidar de su familia, que ésta se mantuviera alejada de toda la maldad de que había en esta época. Y de seguro que Jehová le dio su ayuda y su protección. Algo que más hizo Enoch fue que lo que él había aprendido, las promesas de Jehová, él empezó a tener tanta fe, tanta devoción hacia su padre, que él le empezó a predicar a las personas. Él quería enseñarles a los demás lo que estaba aprendiendo, pero las personas no cambiaban. Es por eso que Jehová les dicta un juicio, y era un juicio de destrucción. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron esas personas cuando Enoc dicta este juicio de destrucción? No reaccionaron de la mejor manera. Incluso ellos trataron de quitarle la vida. Pero Jehová protegió a Enoc. Jehová lo consideraba digno y él no quería que su siervo Enoc sufriera. Es por eso que él lo tomó, lo hizo entrar en un trance profético y mientras estaba allí, le quitó la vida. Es decir, que él no probó los dolores de la muerte, pero Enoc cumplió la voluntad que Jehová le había dado a la perfección. ¿Qué podemos aprender de nosotros en la actualidad? Vamos a verlo de la Biblia, por favor. Vamos a verlo allí en Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo capítulo 24, versículo 9. Si ya lo tiene, allí dice, entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. En la actualidad nosotros también nos hemos esforzado por aprender a Jehová y acerca de sus principios. Y sabemos que tenemos que predicar, ayudar a las personas a que aprendan de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros salimos a predicar y a tocar las casas? ¿Será que nos reciben de buena manera y se alegran de que nosotros estemos allí para predicarles? La mayoría de las veces no. Y de hecho, mire, el mismo Jesucristo lo dijo, que nos iban a odiar por causa del nombre, de su nombre. La mayoría de las veces las personas no nos atienden, dicen que están ocupados. En casos más extremos, nos insultan, nos dicen no tienen nada que hacer, vayan a trabajar, vayan a limpiar. Yo sí tengo algo que hacer, ¿verdad que sí? Incluso en casos aún más extremos, hay países donde la obra está proscrita. O sea, no se le permite a nuestros queridos hermanos predicar libremente. ¿Qué hacemos nosotros en estas circunstancias? Bueno, nosotros copiamos el ejemplo de Enoc. Por causa del nombre de Jehová, por causa de lo que hemos aprendido, nosotros nos esforzamos por seguir predicando. En estos países donde la obra está proscrita, estos gobiernos lo han hecho con la opinión o con la meta de erradicar completamente la obra, de que no existan más los testigos de Jehová. Pero ¿ha surtido este efecto? De ninguna manera, ¿verdad?
Jehová ha bendecido los esfuerzos de nuestros queridos hermanos. Y en vez de la obra ir decayendo, lo que hace es incrementar. Y lo podemos ver año tras año con los informes que nos da nuestra Hermandad Mundial, donde cada vez más son las personas que están estudiando la Biblia, los que se hacen publicadores y los que se llegan a bautizar. ¿Y qué puede decirse de acá, de estas zonas donde nosotros no sufrimos una persecución tan directa? Pero quizás nos enfrentamos a la persecución en el trabajo de nuestros familiares y en la escuela pudiera ser si estamos nosotros jóvenes, de que no quieren de que nosotros enseñemos a las personas acerca de Jehová. Bueno, debemos recordar también el caso de Enoch. Debemos esforzarnos por predicar aún en estas circunstancias y defender el nombre de Jehová. Recordemos de que el que es fiel en lo mínimo es fiel en lo mucho. Y el que nosotros nos preparemos en estas circunstancias que, por decirlo así, son relativamente fáciles, nos ayudará a ser fieles en el futuro cuando llegue una posible persecución o incluso cuando nos toque dar el mensaje de juicio. Tendremos el valor y la confianza de que Jehová también nos ayudará a serles leales en estas situaciones. Luego de que pasó Enoch, por mucho tiempo, tampoco hubieron muchos siervos fieles en la tierra. Y un tiempo después llegó el diluvio. El diluvio acabó con la mayoría de la vida en la tierra y hubieron solamente unos pocos sobrevivientes. Uno de esos sobrevivientes fue Sem, que fue uno de los contemporáneos que vivió con Abraham. Y de seguramente Abraham pudo compartir mucho tiempo con Sem. Pudieron compartir cómo Jehová los ayudó durante la construcción del arca, cómo los ayudó a tener fuerzas para predicar y para cumplir con esa gran labor. Y este testimonio le sirvió a Abraham para aprender de Jehová, para aprender acerca de sus cualidades y también para ejercer fe. Y miren, Abraham llegó a tener tanta fe en Jehová, Jehová lo consideró su amigo, lo consideró como alguien fiel, deseable. Fue tanto así que Jehová lo escogió para una importante labor. Jehová le dijo que dejara su ciudad Ur, porque mediante su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones, todas las personas de la tierra. Y de seguro que esto no resultó en algo fácil para Abraham, porque si nosotros nos ponemos a analizar el contexto donde Abraham vivía, él vivía en esta ciudad llamada Ur, que era una ciudad muy importante. Se dice que esta tenía altas murallas y un foso, por lo que no iban o no estaban preocupados por su seguridad. Sabía que estaban seguros allí, que nadie podía atacarlos del exterior. También era una ciudad culta porque dominaban la aritmética, la escritura y la matemática. También era una ciudad rica, muy próspera, era un centro comercial. Se dice que las casas que se encontraban en este lugar eran muy grandes, tenían de 13 a 14 habitaciones, eran de ladrillo blanqueado y además tenían un centro empedrado que servía como centro de esparcimiento para la familia. Vamos a ver un poco más acerca de la situación de Abraham. Mire, vamos a verlo allí en Génesis capítulo 12, versículo 1. Que los invito a leer allí en la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 1. Allí encontramos la promesa directa que Jehová le dice. Y Jehová le dijo a Abraham, sal de tu país, deja a tus parientes y a los de tu casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y te haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. Se puso Abraham a pensar en las comodidades del país, la seguridad que tenía, los recursos intelectuales que podía obtener. Por supuesto que no. Él obedeció la palabra de Jehová. Y así como dice el versículo, él dejó la casa de su padre, dejó esa ciudad y se fue con su esposa Sara a vivir
en tiendas de campaña. Y mire, su obediencia tuvo buenos resultados. Uno pudiera pensar que, o ellos pudieron pensar de que, oye, ¿cómo Jehová iba a cumplir esa promesa? Porque ya ellos estaban avanzados en edad y no tenían hijos, pero confiaron en que Jehová cumpliría su propósito. Y cuando Abraham tenía unos 99, 100 años y su esposa Sara 90 años, les llegó su primer hijo, Isaac. Y tiempo después, mediante él, Jehová lo convirtió en una gran nación. Y mediante él llegó la descendencia prometida. ¿Qué podemos aprender nosotros de la obediencia de Abraham? Bueno, vamos a verlo de la Biblia también. ¿Qué lecciones nosotros podemos extraer? Vamos a verlo allí, por favor, en Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Si ya lo ubicó, dice así. Jesús les dijo, les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones y en el sistema que viene, vida eterna. Bueno, al igual que Abraham, nosotros podemos esforzarnos por tener en cuenta estas palabras ahora de Jesús y hacer sacrificio. Claro, quizás como en el caso de Abraham, no tengamos que dejar nuestros hogares, ¿verdad? Dejarlo todo y ir a vivir como nómadas de un lugar a otro, o incluso sacrificar a nuestros hijos, como se le pidió allí a Abraham. Pero sí podemos hacer sacrificios por el adelantamiento del reino. Y muchos de nuestros queridos hermanos lo hacemos así. Por ejemplo, dedicamos tiempo a nuestra predicación, ¿verdad? Es tiempo que quizás otras personas invierten en estar con su familia, en salir a divertirse, en estudiar o en hacer más dinero, ¿verdad que sí? Pero nosotros lo aprovechamos en ayudar a las personas a conocer a Jehová. Muchos de nuestros hermanos también hacen aún más sacrificios y se convierten en precursores auxiliares o en precursores regulares, dedicando aún más tiempo a esta maravillosa labor de predicación. Y hay hermanos que aún hacen más sacrificios y se mudan a un territorio aislado, donde hay necesidad, donde hay pocos testigos o donde pocas veces se predican. Y hay hermanos que hacen aún más sacrificio y se esfuerzan por aprender un idioma, ¿verdad que sí? Y se mudan quizás a otro país donde no hay muchos testigos y ayudan a las personas a aprender acerca de Jehová. Entonces, nosotros podemos sacrificar de nuestra vida cotidiana tiempo y energías para predicar y para estar en nuestras reuniones como ahora, instruyéndonos por Jehová. Mire, Jehová bendijo a Abraham, como mencionamos, y lo llegó a convertir en una gran nación. Y esa nación llegó a conocerse como Israel. Estos israelitas hubieron un tiempo que se mudaron a la tierra de Egipto debido a un gran hambre que había en la tierra. Y se mudaron allí para sobrellevar la situación. Pero con el tiempo, estos empezaron a crecer en un gran número. Y el faraón, el gobernante de Egipto, le empezó a dar miedo. Empezó a pensar de que si estos se convertían en muchos, en vez de estar allí viviendo, podrían llegar a dominarlos. Y como a él le entró miedo, los hizo esclavos. Pero no conforme con eso, dio otra orden que fue aún más atroz todavía. Él ordenó que todos los niños que fueran varones fueran asesinados. Y en esta circunstancia es que aparece Joquebed, la madre de Moisés. Allí ella, sabiendo esto, cuando da luz a Moisés, sin ningún tipo de miedo, él lo que hace es proteger a su hijo. Lo oculta durante unos 3 meses, pero luego cuando ya no puede ocultarlo, lo pone en una cesta, la impermeabiliza y la pone en el río Nilo. Claro, ella no lo deja allí descuidado porque no era una madre mala, ¿verdad? Ella amaba a su hijo.
Así que pone a su hermana Miriam a que vigile esta cajita con su hijo Moisés. Luego la hija del faraón se va a bañar al río como lo hacía de costumbre, se encuentra con la cajita y ve que es un niño. Y ella, a diferencia de su padre, era una mujer amorosa, por lo cual decide quedarse con ese niño y cuidarlo. Miriam, que estaba viendo la situación, va rápidamente y le ofrece buscar una nodriza. Cuando la hija del faraón acepta, ella va y busca a su madre, Joquebed. Por lo cual, Joquebed ahora se encuentra cuidando a Moisés en el palacio del faraón protegido. Y lo hace durante unos 3 años. Y nos podemos imaginar de que durante todo este tiempo, Joquebed, sin duda alguna, que le enseñó acerca de Jehová a Moisés. Le enseñó todo lo que pudo para que él pudiera absorberlo en esta edad tan temprana. Luego de esto, Moisés ahora es instruido en toda la sabiduría de los egipcios, que sabemos que para esa época era una potencia mundial y tenían muchos conocimientos. Además, tenía la posibilidad de, como era hijo de la hija del faraón, de ostentar grandes cargos en el gobierno. ¿Qué haría Moisés? ¿Será que se quedaría allí? ¿Elegiría la grandeza de Egipto en vez de a Jehová? Bueno, la respuesta nos las da el mismo Moisés un poco más adelante, cuando él sale para ver cómo está tratando el pueblo, los egipcios a su pueblo, nota que los están esclavizando y los están maltratando. Y cuando él ve que están golpeando a sus hermanos, va y rápidamente los defiende. Ataca al hombre que estaba defendiendo a los israelitas, perdón, que estaba atacando a los israelitas. Entonces, esto nos deja ver de que Moisés tenía un gran amor por Jehová y decidió más bien cumplir con su voluntad. Luego de esto, Moisés, como todos sabemos, se convirtió en el líder de la nación de Israel que los liberó de la esclavitud en Egipto y los conllevó a la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender nosotros del ejemplo de Moisés? Vamos a verlo, por favor, allí en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Si ya lo encontró, dice así: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Al igual que Moisés, nosotros podemos enfocarnos en buscar primero el reino. Al igual que Moisés, nosotros también vivimos en un mundo que está avanzado en conocimiento y que las personas se esfuerzan por buscar prominencia, ¿verdad que sí? Se esfuerzan por buscar mejores trabajos, fama, dinero. Y quizás nosotros podamos sentirnos tentados por eso debido a la situación. Oye, tengo que mantener a mi familia, debo buscar un mejor trabajo. Quizás queremos estar más cómodos, disfrutar de vacaciones más largas, de mejores vacaciones, y eso pudiera llevarnos a desviarnos. Pero nosotros, al igual que Moisés, queremos hacer sacrificio, queremos alejarnos de todas estas cosas y más bien enfocarnos en servir a Jehová. Y nosotros lo podemos ver así en la congregación. Muchos de nuestros hermanos se esfuerzan por conseguir trabajos de medio tiempo que les permita seguir sirviendo a Jehová y que les permita apoyarlo y en el adelantamiento de su obra. También trabajos de paga normal que les permitan estar en reuniones y atribuirle tiempo a su familia. Como nosotros podemos ver, eh, hoy en día también ¿no? Vivimos en tiempos muy difíciles y quizás pensemos, oye, pero es que yo soy imperfecto, yo nunca voy a poder servir a Jehová, nunca podré alcanzar sus estándares, pero debemos recordar de que Jehová nos dio a su Hijo Jesucristo. Gracias a Él, nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar una buena relación con Jehová. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, aprendemos de Él, nos esforzamos por hacer las cosas bien, de seguro de que nosotros podremos ser leales. Por eso, mis queridos hermanos, esforcémonos por examinarnos personalmente,
por examinar cómo está nuestra personalidad, cómo está nuestra relación con Jehová. Y si vemos que tenemos algún defecto, algo malo que nosotros podemos cambiar, esforcémonos por hacerlo. Recordemos de que al igual que estos siervos fieles que el pasado, nosotros podemos esforzarnos por aprender de Jehová, por hacer sacrificios, por dedicar tiempo a su adoración y por sobre todas las cosas ayudar a que las personas aprendan de él.